Desde la oposición llamaron al gobierno a darle urgencia al proyecto de Aula Segura 2.0, argumentando que solo así se le podrá quitar beneficios a los jóvenes que participan en desmanes. Esta idea resurge luego de los incidentes registrados en 3 liceos emblemáticos donde un joven ayer terminó con arresto domiciliario total. Vamos a hablar sobre este tema con el diputado de la UDI que está aquí con nosotros, Jorge Alessandri. Bueno, de este y más temas porque está aquí con nosotros. Bienvenido, diputado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Diputado, bueno, ayer durante la jornada, luego del regreso de las vacaciones, regresaron lamentablemente los overoles blancos. Hubo un detenido que, visto en flagrancia, pudo ser llevado ante el control de detención y hasta con arresto domiciliario total. ¿Por qué resurge el tema de Aula Segura 2.0 cuando en este caso, cuando los delitos ocurren fuera del aula, la justicia sí puede intervenir? Bueno, una de las cosas que llama la atención respecto a las marchas habían detenido en estas vacaciones alargadas, ¿cierto? Al parecer las marchas no eran contra los colegios, la educación o su infraestructura, era contra ir a clases, era contra estudiar, era contra levantarse temprano. ¿Por qué se paran religiosamente durante 3 semanas y ahora resurgen? La ley Aula Segura, para que recordemos, viene del 2018, ¿cierto? Le permite al director expulsar a jóvenes que hayan actuado violentamente contra un profesor, contra un director, y ahí recordamos el caso del que lo rocían con benzina, ¿se acuerdan, en Santiago Sí. Centro? Esas actitudes para nosotros tienen que tener una sanción drástica. Una persona que rocía con benzina a un profesor, a un director, a un administrativo, tenía que ser expulsado. Y se usó la ley Aula Segura. Por supuesto que la criticaron en su momento los que hoy día son gobierno, pero ha servido. Lo que no ha ocurrido son expulsiones desde marzo del 2022 en adelante. Yo pedí la información por oficio al Ministerio de Educación, me mandaron la del año 19, el 20, el 21, obviaron el 2022, imagino que es porque no han habido expulsiones. ¿Y qué dice la 2.0? La 2.0 dice que si tú eres condenado, o sea, expulsado de tu colegio por una actitud violentísima como rociar con benzina, no puedes después optar a la gratuidad en la educación. ¿Por qué a un joven que destruye el colegio, que todos pagamos con nuestros impuestos, le vamos a premiar con educación gratuita después? Que vaya a la universidad si quiere, por supuesto, pero que se la pague trabajando o que se la pague con un crédito o como mejor le parezca. Que todos los chilenos se la paguemos sería tolerar o aceptar esa conducta violenta. Ahora, la ley Aula Segura, lo que se hizo y las críticas que tuvo fue que criminalizaba a los estudiantes, al movimiento estudiantil y los ponía en un pie aún más intransigente frente a las movilizaciones, y que con los protocolos que tienen los establecimientos pueden tener la facultad dentro de los establecimientos de hacer lo mismo y de poder terminar con la expulsión si el hecho es de tal gravedad que eso lo amerite. ¿Por qué recurrir a eso que puede generar incluso mayor violencia? Yo he leído esas cuñas de la alcaldesa de Santiago, del ministro Ávila, que la ley Aula Segura tensionó de alguna manera. Pero si en un colegio hay un alumno que se cree empoderado como para rociar con benzina a un director o a un profesor, yo siento que es el momento de tensionar. Si ese no es el momento de tensionar con una expulsión, ¿cuál es? ¿Vamos a esperar que queme vivos a alumnos? ¿Que queme vivos a varios profesores en una hoguera? ¿Que queme el colegio? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué tiene que pasar para que tensionar sea una posibilidad? Yo creo que con lo que ha pasado con los overoles blancos, con esos niños que no dejan al resto estudiar, con los que rocían benzina a un profesor, era necesario y era suficiente para tensionar. Pero si con el que rocía a un profesor, ahí hay un intento de homicidio frustrado. Ahí la ley también actúa de manera distinta. Efectivamente, pero los directores y profesores muchas veces sentían que le faltaban herramientas. Y así lo hicieron saber en el Congreso cuando tramitamos esto el 2018. Nosotros con Aula Segura queríamos que no cupiera duda, que el director supiera que podía suspender mientras hacía la investigación. Fue una cosa nueva, una herramienta nueva que te daba Aula Segura. Antes, ese mismo profesor acusado de la amenaza de muerte, por ejemplo, un profe, seguía yendo a clase el martes, el miércoles, el jueves, sentado en primera fila. Nosotros con Aula Segura facultamos a ese director para suspenderlo de clases mientras se investigaba, después para expulsarlo, pensando no solamente en la seguridad física del profesor, sino que también psíquica, en esa tranquilidad de hacer clases sin temer de que tu vida está en peligro por ser profesor de un colegio determinado. ¿Y qué se hace con ese estudiante que
tiene el derecho a estudiar, lamentablemente tiene este comportamiento, pero no se le puede quitar ese derecho, se le manda a otro colegio, que es cambiar el problema de un lugar a otro. Primero, separarlo del grupo en que hacen estas actuaciones, ¿cierto? Nunca es solo, son 1, son 10, son 15. Si usted separa ese grupo, permite que esas ganas de valentía en multitud se vayan disipando. Separarlo, por supuesto, de colegio y hacerle un seguimiento muy claro. Ayuda psicológica, contacto con los padres, saber por qué llegó a esa actitud, saber por qué se atrevió a desafiar a las autoridades de su colegio de esa manera. ¿Tiene derecho a estudiar? Por supuesto, pero resguardando, nosotros tenemos que cuidar primero a los que no rociaron benzina al profesor. Ahora, diputado, durante esta jornada en el Instituto Nacional se anunció que se iba a aplicar un instructivo para que los estudiantes tengan que demostrar su identidad al ingresar todos los días al recinto. ¿Qué le parece esa medida? Todo lo que ayude a que profesores, administrativos, directores están más tranquilos. Recuerde las amenazas contra el director del INBA, recuerde a los directores que han encerrado en su propia oficina con un fierro y no los han dejado salir. O sea, si tenemos que, por supuesto que es doloroso poner detector de metales, pedir el carnet de identidad, por supuesto que es doloroso, pero los cobardes son los que se esconden en la capucha. El cobarde no es el que quiere ir a estudiar. Por tanto, y ayer entraron al establecimiento jóvenes que no pertenecían al Instituto Nacional haciéndose pasar por estudiantes. Me imagino que también eso dentro del mismo va a ayudar Instituto a ese Nacional control. Y si tiene que haber cámaras con reconocimiento facial, o sea, todo lo que sea necesario para cuidar a los profesores y administrativos y para resguardar el derecho del que sí quiere estudiar. Nuestro foco debe estar en esos alumnos, que son la gran mayoría. Ahora, respecto a que se le quiten los beneficios del Estado para futuros, un futuro que quisiera seguir estudiando, ya no solamente una persona que es procesada y que es eventualmente castigada por delitos de tal gravedad como, por ejemplo, lo que ocurrió ayer cuando se pilla en flagrancia a una persona que está tirando una bomba Molotov. Ese delito está dentro de los que tienen calificación más grave, que tiene una condena. ¿Esa sola condena no basta? Si es menor de edad, probablemente va a cumplir una condena muy corta. Si es primerizo, va a cumplir una condena más corta todavía. Y para mí el hecho de hacerlo afuera de un colegio reviste mayor gravedad. No es lo mismo que hacerlo en un descampado, en un terreno pelado, porque usted está no solamente causando desórdenes en la Alameda, ¿cierto? Está privando de que 1000 estudiantes entren o salgan de clase. Está evitando que el que quiere estudiar matemáticas, historia, lenguaje, el que quiere prepararse para la vida que viene, le está privando ese derecho. Entonces, para mí sí corresponde la sanción de la ley penal, adolescente, dependiendo de la edad que tenga, y además, como chilenos, tenemos que decirle, usted puede ir a la universidad, pero no pagado por nuestros impuestos, porque usted hizo algo tremendamente reprochable. ¿Y eso no es condenarlo a un futuro aún peor y que se convierta en un delincuente propiamente tal? El hecho que él no deje estudiar a las 1000 que sí quieren estudiar, o que no, claro, que una vez, claro, que sale y que probablemente madura o se aparta de este grupo, quiera estudiar. Bueno, existe la posibilidad que estudie. Él puede pedir un crédito y estudiar, él puede pedir ayuda, puede ganarse una beca, puede financiar su educación de otra manera. Lo que estamos diciendo es que el Estado no lo va a premiar, no le va a regalar con los impuestos de todos los chilenos, porque cuando le pagamos la educación superior a uno, estamos dejando fuera a otro. Elegimos a cuál, al que rociaba benzina o al que no. Y ahí yo no me pierdo ningún minuto. Diputado, ¿qué acogida ha tenido esta carta que ustedes llevaron hasta el Palacio de Gobierno para que el presidente le ponga urgencia? No hemos tenido respuesta del Palacio todavía, pero tenemos que conversar con el ministro Jackson en estos días justamente por la renovación del estado de excepción que se ve este viernes en Semana Distrital. Así que vamos a aprovechar esos contactos para preguntarle por este tipo de ley y si no le parece esta, que nos proponga otra. Porque hemos visto muchas veces en el gobierno una gran vocación de terminar con un programa o destruirlo. Fin al CAE, fin a la evaluación docente, fin al CIMSE, y está bien, es la idea de ellos. Pero ¿qué proponen en vez? No puedes terminar con el CAE sin proponer un ejemplo de lo que tú harías. Lo mismo la evaluación, lo mismo el CIMSE. A mí me sobra la lista de lo que quieren destruir,
pero me falta la lista de lo que quieren construir, que siempre es mucho más difícil. Diputado, lo quiero finalmente, antes de terminar, lo quiero llevar al tema del plebiscito de salida, con las últimas cifras que mostraron las encuestas. ¿Cómo ve usted y a qué atribuye que se haya cortado la distancia entre el apruebo y el rechazo prácticamente a la mitad solamente en una semana? Bueno, evidentemente quizás la campaña del rechazo ha tenido ciertos errores. Nosotros siempre hablamos de dejar fuera las figuras políticas, pero tenemos confianza de que mientras más gente lea el proyecto de nueva constitución, más gente va a terminar rechazando. Por eso, y esto se lo adelanto, estamos pensando con algunos parlamentarios mandarle una carta al ministro Jackson para que de esos 900.000 ejemplares nos entregue la mitad, para nosotros también salir a repartirlo por Chile, porque estamos seguros que el que la lee la rechaza. Y nuestra tarea hoy día es que la gente se informe de cómo le afecta en su vida personal, al agricultor, al emprendedor, al profesor, al trabajador de un hospital o de una clínica privada. El que la lee la rechaza, y vamos a insistir en que como el fisco pagó esos ejemplares, nos entreguen la mitad para el apruebo, la mitad para el rechazo, para nosotros también lograr que la lean, porque la lee la rechaza. Ahora, ocurrió un fenómeno bien particular con la última encuesta CADEM, porque se acorta la distancia y las figuras que estaban bien posicionadas, por ejemplo, la alcaldesa Evelyn Matei, que estaba dentro de las últimas mediciones entre la primera y la segunda, junto con Claudio Rego, bajó muchísimo, y eso se atribuye, también se le liga a esta salida que ha hecho para sumarse a la campaña del rechazo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Los alcaldes en general tienen una aprobación porque resuelven tus problemas cotidianos, son eficientes en resolver esos problemas. Y esos alcaldes alcanzan un capital político importante. Ahora, Evelyn Matei y otros están dispuestos a poner ese capital político arriba de la mesa, involucrarse en la campaña del rechazo, sabiendo que les va a restar puntos en su aprobación personal. Pero también porque salen del partido de la eficiencia y se meten en el partido de la política, del día a día. Y ellos, yo creo que están dispuestos a hacerlo generosamente. Codina, ¿pero sirvió? Carter. Yo creo que sirve siempre que una persona que fue candidata presidencial, que tiene la trayectoria de Evelyn Matei o de Codina o de Carter, dé su opinión. ¿Y por qué José Antonio Kast no? Porque es distinto. José Antonio Kast es un líder que, si bien fue nuestro candidato en la segunda vuelta, yo pienso que en estos momentos debiera restarse de la campaña, porque el rechazo necesita 50% más 1. Claro, pero si tiene derecho Evelyn Matei, que fue precandidata, José Antonio Kast fue el candidato, obtuvo más del 40% de derecho tienen todos. No, sí, claro. El tema es qué le sirve a cada opción y qué cosas no. ¿Y por qué no le sirve José Antonio Kast? Porque le habla a un público que hoy día no es suficiente para que gane el rechazo. ¿Y el presidente, el expresidente Piñera? También tendrá que hablarle a su público. No ha querido inmiscuirse en la campaña. Yo creo que está muy preocupado por Chile, pero evidentemente que hoy día no se divide entre izquierda y derecha. Se divide entre los que quieren una constitución democrática con distribución equitativa de los poderes y los que quieren una constitución separatista que nos divide por pueblos originarios de distintas formas, con autonomía y con muchos problemas para el Chile de los próximos 40 años. Esto es mucho más grande que Matei o que Piñera. Muy bien, diputado Jorge Alessandri, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, además, por la presencialidad. Absolutamente.